Buenas tardes, soy Eduardo Rodríguez, del Comité Organizador de RADLA 2019 de Buenos Aires. Este es el primer contacto que hacemos post-RADLA con la idea de mantener el RADLA TV, el canal de YouTube que todos ustedes conocen, a lo largo de todo el año entre RADLA y RADLA. Estamos en el contexto de la Diplomatura de Psoriasis, iniciando este proyecto, como ya dijo el doctor Rodríguez. Es la clase inaugural y yo me voy a referir a genética de la psoriasis, factores generales, cuáles son los genes que están implicados. Y bueno, los invitamos a ver esta charla por RADLA TV en YouTube. Muchas gracias. Vamos yendo para atrás con las clases esta mañana. Vamos a ir un paso más atrás y vamos fundamentalmente a desarrollar tres aspectos. Los aspectos de epidemiología genética, lo de genética y psoriasis y el de farmacogenética. Vamos a empezar entonces con algunas generalidades que ya sabemos, que bueno, la psoriasis comparte, como ya hemos visto en fisiopatogenia y con inmunidad, algunos elementos con enfermedades autoinmunes y enfermedades inflamatorias. Con respecto a la herencia, sabemos que existen dos grandes grupos o dos patrones de herencia. Uno que es la mendeliana, que tiene un gen causal, como ya los conocemos con todas las leyes de Mendel, y un segundo grupo donde son multifactoriales, donde tenemos algunos factores genéticos, pero donde fundamentalmente factores ambientales son los que juntos con esta alteración genética o polimorfismos, como vamos a ver, van a desarrollar la enfermedad. Y entonces sabemos que en la psoriasis tenemos, como dijimos, factores genéticos, infecciosos, estrés, trauma físico y ciertas drogas que hacen que se desarrolle en estos pacientes esta entidad. Entonces vamos a empezar a definir algunos elementos de epidemiología genética que me permiten a mí, bueno, a las publicaciones en general, decir que la psoriasis tiene cierto componente genético. Y el primero es la agregación familiar. ¿Qué es la agregación familiar? Es el primer paso que me permite a mí pensar que existen factores genéticos en el desarrollo de la psoriasis. ¿Y por qué? Porque estos estudios epidemiológicos que ya vamos a ver cómo se estudia epidemiológicamente, me dicen que hay mayor prevalencia de psoriasis en familias y que el riesgo de recurrencia de psoriasis en familiares del primer grado, el riesgo relativo es del 4 al 13 y para la artritis psoriásica del 30 al 55%. Estamos hablando de riesgo relativo, no de porcentajes. Entonces, los estudios de asociación se hacen en la población y en la familia. Los de la población, ¿para qué me sirven? Me determinan un límite del perfil genético de las poblaciones. Entonces me determinan cuál es la proporción relativa que tiene la enfermedad, que estudio en este caso la psoriasis, con respecto a los hermanos u otros integrantes de la familia, comparando esa prevalencia en la población general. Entonces con estos estudios basados en población me dicen que hay un aumento de incidencia considerable en familiares, en familias, comparando con la población. Entonces esto ya me está hablando que existen factores genéticos, si bien no es en un rasgo mendeliano, que determinan la transmisión de la enfermedad. Y en la familia, ¿qué es lo que estudia en una familia? Es un diseño de tríos, dos padres y el afectado. Y evalúa la frecuencia con la que un alelo particular transmite del padre heterocigota al niño. Me refiero padre o madre, no estamos haciendo distinción de sexo. Pero sí decimos que si los dos, a partir de estos estudios puedo determinar que si los dos padres tienen psoriasis, existe un 41% más de posibilidades que la descendencia la tenga. Que si tengo un solo progenitor es del 14% y si tengo un hermano con psoriasis tengo un 6% más de posibilidades que la población general que de determinar la enfermedad. Segundo concepto, impronta genética. ¿Qué es la impronta genética o genómica? Es un fenómeno genético por el cual ciertos genes se expresan en la descendencia de manera particular de acuerdo al sexo del progenitor. Y ahora quizás con un ejemplo es más fácil de determinar. Algo importante, no hay cambios en el ADN, pero sí hay un fenómeno epigenético. Si hay ciertos factores ambientales que ya vamos a desarrollar en un minuto
que producen la adición, la epigenética se produce por metilación o por alteración de las histonas. Entonces, a través de estos mecanismos, en particular cambios de residuos de citosina, se produce una impronta genómica. Y me dice que si el padre tiene psoriasis, los hijos tienen mayor probabilidad de padecerla. En cambio, si la portadora de psoriasis es la madre, los hijos tienen menos probabilidad. Y con respecto a artritis psoriásica, la impronta genómica es igual. Es lo mismo que sea el padre o la madre para la posibilidad o el riesgo relativo de que los hijos tengan psoriasis. Otro concepto, concordancia genética. ¿Qué quiere decir esto? Es la probabilidad que ambos miembros de un par tengan la misma característica cuando se presenta en otro miembro del par. ¿Cómo lo ejemplificamos? Pareja de gemelas, acá ¿qué dirían? ¿Tenemos o no tenemos concordancia? No tenemos concordancia. Genéticamente son los dos iguales, pero en este caso hubo factores ambientales, epigenéticos, que determinaron que no sea una expresión genética similar porque comparten el mismo genotipo. Y entonces en psoriasis, ¿qué decimos? ¿Existe concordancia o no? Sí existe. Y vemos que en gemelos monocígotas, o sea que comparten el mismo ADN, en estudios realizados sobre 141 gemelos, hubo concordancia entre un 35 y un 72%. Y en esta concordancia hubo también concordancia en cuanto a inicio, distribución y severidad familiar. Mientras que en gemelos disigotas, o sea que no comparten el material genético, con un estudio sobre 124 pacientes, solamente el 12 al 30% hubo concordancia y no hubo esa concordancia en cuanto a las características clínicas de la psoriasis. Ligamiento genético. Es la relación que tienen dos genes de forma lineal, o sea que están próximos y a través de eso después por meiosis se van a expresar en la descendencia. Y entonces, ¿qué me permiten esos estudios de ligamientos? Hacer un screening completo del genoma. Hay estudios multigeneracionales de familias y fundamentalmente me indica locus responsables de un fenotipo determinado. Y estos fueron los ligamentos genéticos, los primeros estudios que se hicieron para determinar características familiares o genéticas en la psoriasis. Y llegamos quizás a uno de los últimos estudios realizados, que es el que constantemente se está realizando en los pacientes con psoriasis, que es el estudio de asociación del genoma completo, que esta es la sigla con la cual la vamos a ver en la literatura. ¿Qué hace esto? Me estudia una población y determina cómo están presentes esto es una cadena de ADN normal, y lo que yo busco es el polimorfismo de nucleótidos simples, o sea, cuál de estos nucleótidos pueden estar alterados o ausentes en la población en estudio con respecto a la población normal. Estrictamente, cuando hablamos de polimorfismo de nucleótido simple, se refiere a un nucleótido. Pero en la actualidad, si bien utilizamos este nombre, podemos ser pocos nucleótidos y estudiar deleciones o inserciones. Entonces, en psoriasis, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos un grupo de pacientes sin psoriasis y lo comparamos con estudios poblacionales del mismo grupo, digamos, del zonal, y en los cuales vemos que hay una alteración en un polimorfismo. Hay un polimorfismo de un nucleótido simple. Entonces digo que esta alteración presente en este grupo de pacientes que no está en el control sano, algo tiene que ver con la enfermedad. Y eso es lo que estamos estudiando, lo que se está estudiando. Entonces se sacan el ADN de los dos grupos, se procesan y me determinan cuál es ese polimorfismo. Ahora, ¿cómo estudio el polimorfismo? Yo puedo tener una hipótesis, sé que está en el complejo mayor de histocompatibilidad, entonces estudio el cromosoma 6. Con hipótesis estudio el gen. Si no tengo hipótesis, no sé si está en el 6, en el 8, se llama fuerza bruta. Tengo que hacer polimorfismos de todo el genoma para determinar dónde está presente. Y estos polimorfismos pueden ser codificantes o no codificantes, y a su vez, la codificante quiere decir que tiene un producto proteico. Puede tener una proteína alterada o no, tener el polimorfismo, pero no provocar ninguna alteración en la proteína. Y llegamos entonces al concepto de epigenética, en donde los dos, eso es un poco el mismo ejemplo que habíamos dado de las gemelas. Las dos tienen el mismo material genético, pero a esta le pasó la vida. Y entonces con la vida le alteraron la expresión, pero el material genético es exactamente igual. Entonces, ¿cuáles son los factores epigenéticos que actúan fundamentalmente en psoriasis? El cigarrillo, las drogas, el alcoholismo, el estrés, el vivir en la ciudad,
es un factor que aunque ustedes no lo crean, puede provocar alteraciones en la metilación y la obesidad. Entonces, dentro de epigenética hablamos de dos elementos, metilación e histonas. ¿Y qué nos dice la literatura con respecto a esto? Esto es un mecanismo de metilación a través de la metiltransferasa y se vio que los pacientes con psoriasis tenían aumento de esta enzima en sangre periférica comparado con los pacientes sanos, y que las stem cell mesenquimatosas dérmicas en psoriasis tenían una metilación aberrante. Entonces, evidentemente, la epigenética está presente y nos da como resultado la expresión fenotípica de la enfermedad. Después, con metilación también vemos que se estudiaron genes promotores en el cual había un aumento de metilación, pero luego del tratamiento con anti-TNF esos niveles descendían. Por lo tanto, eso es una comprobación indirecta de la importancia de la metilación en el desarrollo de la enfermedad. Y finalmente las histonas, que también se estudiaron en sangre periférica, y se vieron que los pacientes tenían hipoacetilación. Por lo tanto, podemos concluir que la alteración de las histonas pueden estar asociadas con la enfermedad. Y vamos a cambiar entonces de tema y vamos precisamente al punto que nos ocupa, que es genética y psoriasis. Con respecto a genética, podemos hablar de dos grandes elementos, lo que es el complejo o la región mayor de histocompatibilidad y otros genes relacionados fuera de esta región. Acá vamos a hacer una mezcla para que después puedan comprender la literatura de lo que es trabajar los genes por regiones y de lo que son los primeros que fueron desarrollados, que son los SOR. Entonces, si nosotros hablamos del complejo mayor de histocompatibilidad, sabemos que hay 160 genes en esta región y que muchos están relacionados con la patogenia de enfermedades autoinmunes. Dentro de esta región tenemos tres genes, el HLA, el de la corneodismosina y S, que siempre estuvo estudiado el HLA en profundidad y vamos a ver que corresponde al SOR1, y estos dos, si bien están en la región, están relacionados, pero todavía no están dilucidados el mecanismo por el cual estarían implicados en la enfermedad. Entonces, el HLA dijimos que corresponde está dentro de la región cromosómica del complejo mayor de histocompatibilidad, mapea en el brazo corto del cromosoma 6, y el que nos interesa, que ya está descrito en la literatura, es el C0602. Y sabemos que los caucásicos presentan 13 veces más la expresión de este HLA con respecto a la población general, y en los japoneses 25 posibilidades más con respecto al riesgo relativo. Con respecto a psoriasis, sabemos que el riesgo relativo de los pacientes que presentan HLA en general es de 3 veces. Los que presentan este HLA tienen un debut temprano, vamos a ver que es la psoriasis tipo 1, y se presenta en la psoriasis gutata. Entonces, los pacientes que presentan este HLA, la edad de inicio en el 90% de los casos es temprano, en un 30% se presenta en forma tardía, pero debemos recordar que hay un 7% de la población que presenta este HLA y no está relacionado con la enfermedad. Con respecto a la artritis psoriásica, es mayor este HLA con respecto a la población general, pero se expresa en menor medida que en la psoriasis vulgar. Con respecto, también la psoriasis tiene un comienzo temprano y los que tienen presencia de este antígeno tienen una psoriasis artropática moderada. Todos estos son marcadores que nosotros, si los hiciéramos con frecuencia, podríamos determinar pronóstico y evolución de estos pacientes. Quizás esa es la mayor implicancia. Con respecto a la psoriasis artropática, sabemos que, que el HLA B27 es el que un compromiso más importante nos da, y sabemos que está presente en un 20% de los pacientes con psoriasis artropática, que es un marcador específico y que tienen un riesgo relativo de 4.7 veces más que en el resto de la población. Y si tienen la presencia de este antígeno de histocompatibilidad, ¿qué implica? Que ese paciente va a tener un compromiso axial con un compromiso temprano y progresión con daño articular severo. Entonces, llegamos a los SOR, que fueron los primeros que estuvieron estudiados, en el cual, ¿qué es el SOR? Es un locus que me indica la susceptibilidad de padecer psoriasis. Y fueron desarrollados en principio 10, y a medida que se iban identificando les ponían un número del 1 al 10. Empezamos entonces con el SOR1, que ya lo habíamos desarrollado, es el HLA-CW6, que como dijimos mapea en el cromosoma 6, y tiene mayor susceptibilidad de riesgo de psoriasis.
Dijimos que podíamos dividir la psoriasis en dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Este, que es el que se presenta en menores de 40 años, tiene antecedentes familiares, está asociado con una psoriasis inestable o severa, es el que con mayor frecuencia presentan este HLA. Un 60 o un 65% de los pacientes con psoriasis lo presentan. Con respecto al porcentaje de sanos varían del 7 al 15 de acuerdo a la bibliografía. Estudios en familias dicen que del 30 al 50% de las familias estudiadas presentan este HLA y, como dijimos, tienen mayor riesgo de inicio temprano. 100% de los pacientes con psoriasis butata la presentan, y esto un poco lo tenemos que relacionar con la clase que vimos anteriormente y la inmunidad innata. Presentan fenómeno de Koebner. Aquellos que tienen este HLA tienen mejor pronóstico en el embarazo y el porcentaje de artritis psoriásica es bajo. Entonces, vamos a ver otros genes que están fuera de la región y, como ven, están directamente implicados aquellas vías moleculares que están implicadas en el desarrollo inmunológico de la psoriasis. Entonces vamos a ver los genes relacionados con la cadena del NF-kappa-beta, del TH17 y con la envoltura epidérmica. Con respecto al NF-kappa-beta, ya sabemos que es una vía que regula respuestas de las células al estrés, las infecciones, y tiene un rol importante en lo que es inflamación y apoptosis. Dentro de esta cadena tenemos genes que están implicados en forma directa en la vía y otros genes que están relacionados pero no están directamente desarrollados en la vía. Entonces vamos a empezar primero con los dos genes que están relacionados directamente con la vía, que son el factor de necrosis tumoral, que desarrolla proteína 3 y la proteína 1. Este gen lo que va a hacer es una proteína 20, la AB1, y esto es la alteración en estos genes lo que me van a determinar. En pacientes normales lo que se hace es inhibir la actividad proinflamatoria. En la psoriasis, como están alterados, se desarrolla, o sea, se desinhibe el NF-kappa-beta y me va a determinar un proceso inflamatorio. Acá podemos ver que está relacionado con las ubiquitinas, que, como sabemos, podríamos decir que las ubiquitinas serían como un limpiador de detritos celulares. Todo aquello que está relacionado con la degradación de los componentes regulados por la proteína 20 quedan circulando, entonces a través de la ubiquitina se empaquetarían y se eliminarían de las células. Se sabe que estos dos genes también estarían implicados en el lupus, en la artritis reumatoidea y, por supuesto, en la psoriasis. Y en ratones se identificó que alteraciones en los mismos tenían riesgo de aumento de enfermedad coronaria. Y dentro de los genes relacionados con la vía tenemos el CAR14, que en una de las diapositivas lo hemos visto, el SOR3 y fundamentalmente la interleuquina 36. Con respecto al SOR2, sabemos que se mapea en el cromosoma 17, estas son las proteínas relacionadas con la vía, está presente en enfermedades autoinmunes, es una proteína, un gen antiguo, tiene ancestros europeos y se caracteriza fundamentalmente por psoriasis en placa. Lo que se determinó que hay familias nórdicas europeas que presentan un CAR14 y que tienen psoriasis en placa y un 30% de psoriasis artropática. También se han identificado familias taiwanesas con 5 generaciones y una niña con psoriasis pustulosa generalizada sin antecedentes familiares. Esto directamente nos relaciona la psoriasis pustulosa con esta vía. Bueno, este es el genotipo de la paciente. Entonces podemos decir que el SOR2 pertenece a la familia de las caspasas, está directamente relacionado con la NF-kappa-beta activándola, y en la psoriasis sabemos que esta vía está sobreregulada cuando tenemos estas alteraciones en el CAR. Entonces, el CAR14, ¿dónde se expresa? Lo podemos ver en placenta, en mucosas y en piel. Y algo interesante que se observó, que pacientes sin psoriasis, la expresión del CAR14 es mayor en la basal y está negativo en planos superiores, mientras que psoriasis, esta molécula se expresa más en los planos superiores epidérmicos. Entonces, este CAR14 regularía las caspasas que liberan las citoquinas con una sobreactivación de la NF-kappa-beta con aumento de la respuesta inflamatoria. Y cuando tenemos un gatillo, esto es cuando está mutado, pero yo puedo tener un gatillo desde el punto de vista epigenético y me desarrolla la enfermedad de forma adquirida. El SOR3, que mapea en el cromosoma 4, también regula el NF-kappa-beta
En ratones se observó que ratones mutantes con un knockout negativo para este gen determina una dermatitis psoriasiforme, y en aquellos pacientes que presentan este gen tienen una psoriasis de inicio temprano. Y llegamos entonces a una entidad que es la deficiencia del receptor antagonista de la interleuquina 36, que se hereda en forma autosómica recesiva, que mapea en el cromosoma 2, que hay aproximadamente entre 20 y 25 casos reportados, que es una entidad que se presenta por brotes recurrentes, severos, cuyo gatillo son las infecciones. Entonces estamos hablando del síndrome de ITRA, que se caracteriza por un rash eritemato pustuloso generalizado, que se acompañan de fiebre y astenia, con neutrofilia y reactantes de fase aguda. Bueno, esto es una foto de la literatura, perdón la calidad, vemos que tienen cierta eritrodermia y tienen esas pústulas que remedan una psoriasis pustulosa, y esto parece una acrodermatitis de Alopó. Entonces, la mayoría de los casos son infantiles, aunque hay reportes en adultos, y la histología es indistinguible de una psoriasis pustulosa. Acá tenemos la cascada, digamos, de lo que es la interleuquina 36 con los receptores, y que tenemos un antagonista. ¿Qué hace el antagonista? El antagonista del receptor lo que hace es que la interleuquina 36 no se una con su receptor, entonces no tenemos la cadena inflamatoria. Pero en esta enfermedad no tenemos, hay un déficit de ese antagonista. Por lo tanto, la interleuquina constantemente se está uniendo a su receptor, y es lo que a mí, a través de la NF-kappa beta, me determina una respuesta inflamatoria constante y exagerada. Y entonces últimamente estamos diciendo que la acrodermatitis continua de Alopó podría ser una variedad fenotípica localizada de este síndrome de ITRA. Y existen familias albanesas donde se han determinado estas mutaciones y que clínicamente lo habían diagnosticado como una psoriasis pustulosa, un Alopó, y que genéticamente corresponde con este síndrome de ITRA en forma localizada o mosaico. Y otros genes fuera de la región, ya hablamos recién de la importancia del TH17, y fundamentalmente el que fue identificado es el SOR7, que mapea en el cromosoma 1, determina la interleuquina 23, que como sabemos está relacionada a la respuesta inmune celular, y promueve la supervivencia y expansión de la interleuquina 17. Acá vemos el complejo de receptor de la interleuquina 23, que como ya dijimos tiene dos subunidades, la 40 y la 19, un esquema donde vemos que a través de la unión de la interleuquina con el receptor me estimula el desarrollo de esta respuesta TH17, determinando un proceso inflamatorio crónico que se expresa clínicamente como psoriasis. Entonces, los pacientes que tienen alteraciones en la interleuquina tenemos mayor riesgo de psoriasis, pero también enfermedad de Crohn y inflamación crónica epitelial. El SOR9, que también está indirectamente relacionado con la interleuquina 17, y llegamos entonces al SOR4, que mapea también el cromosoma 1, y fundamentalmente lo que nos interesa es el complejo de diferenciación epidérmica, el 3B y el 3C, que determina una disrupción de la barrera cutánea. Entonces, esa diferenciación epidérmica terminal determina una alteración en la cornificación y la expresión de lo que nosotros podemos ver clínicamente con la psoriasis, y son cromosomas antiguos, epigenéticamente son muy, muy antiguos. Y entonces estas proteínas están sobreestimuladas en psoriasis y son también las responsables del fenómeno de Koebner. Y otros genes relacionados, tenemos el SOR5, el SOR6, el SOR8, que son los que fueron identificados así cronológicamente, y lo interesante quizás que vemos que están presentes también en otras alteraciones o enfermedades autoinflamatorias. La interleuquina 17, también relacionada con la interleuquina 4, tiene un riesgo moderado, pero es especialmente moderado para lo que es artritis psoriásica. Y tenemos que algo importante, que los fumadores activarían esta interleuquina, y entonces tenemos que ese es el consejo por el cual nosotros decimos que el tabaco influye en el desarrollo de psoriasis. Estos son los nuevos hallazgos sobre los que se están trabajando, y vemos que en diferentes grupos, por ejemplo en China o en Europa, están surgiendo nuevos genes y moléculas relacionadas, pero en forma puntual con estos grupos. Y para finalizar llegamos a farmacogenética, que quizás todo esto nos lleva a lo siguiente.
¿Por qué quiero saber todo esto? Porque ahora se está identificando claramente que existen polimorfismos, que si yo determino cuál es el polimorfismo que tiene ese paciente, cuál va a ser la respuesta a determinado agente biológico. Y es así que acá tenemos cuáles son los polimorfismos y por qué responden o no responden con ciertas drogas. Entonces, en un futuro lo que vamos a hacer es determinar cuál es el polimorfismo que presenta el paciente y en base a eso elegir el mejor agente biológico, la mejor terapia biológica para una respuesta acertada y en el tiempo. Y esto nos explicaría por qué algunos pacientes responden a uno o a otro, incluso siendo los dos anti-TNF. Y otra también importante con respecto al por qué hay pacientes que responden con fototerapia más que otros, y se vio que alteraciones en el promotor del Toll-like receptor 9 determinarían que tengan mayor o menor respuesta a la fototerapia. Que hasta ahora uno veía responde o no responde, pero no sabíamos por qué. Como comentarios finales, la mayoría de estos genes implicados están relacionados con la inmunidad innata y adaptativa, y en contraste son pocos genes específicos que codifican proteínas específicas. ¿Por qué? Porque dijimos que era multifactorial. Entonces están relacionados todos sus polimorfismos relacionados con las diferentes vías inmunológicas de la fisiopatogenia de la enfermedad. Como comentarios finales, recordemos las cuatro vías más importantes: la TNF, el NF-kappa-beta, la interleuquina 23. Algo importante, ¿cuáles son las severidades? ¿Qué es lo que determina la severidad? Que quizás esto es como resumen. En los niños el ERAP1 y en los adultos la presencia del HLA del complejo epidérmico en tanto 3C como B. Y como resumen, esto es lo que hemos visto, las diferentes moléculas con los genes respectivos y cuáles son las proteínas relacionadas. Y fundamentalmente sigue siendo el HLA-CW6 el que mayor determina susceptibilidad para la enfermedad. ¿Qué es lo que se viene? Modelos multilocus, o sea, no hay un solo locus, son varios los que están implicados, de acuerdo al paciente, y cómo, lo importante serían cómo estas variantes interactúan y sinergizan entre sí. Por el momento sigue siendo una duda. Bueno, muchas gracias. No, muy interesante. ¿Alguna pregunta para la doctora de la Giovanna? ¿Algún comentario? Lo que comentabas de la farmacogenética es particularmente interesante. Yo y quizás algunos de los aquí presentes tuvimos oportunidad de verlo en el Hospital La Paz de Madrid, que ya lo están haciendo. Y realmente, sobre todo desde el punto de vista de la efectividad y el ahorro, ¿no? de recursos. ¿Qué sería lo que estamos muy lejos de poder hacerlo acá? Sí. Concluyente. Bueno, yo sé que en México se hace todo un análisis del genoma y te dan como un pendrive muy barato, pero bueno, acá es como que todavía no tenemos la posibilidad. En México ya existe y está al alcance de toda la población. Pero acá hasta donde yo sé no, pero es muy interesante porque directamente ahorraríamos, o sea, tendríamos mayor efectividad, ahorraríamos recursos y no le daríamos el remedio que no corresponde. Pero ya hay una tabla muy interesante, ya igual desde el punto de vista de, digamos, de novedades genéticas, está todo como parado desde el 16-17 en cuanto a la literatura. Reordenar un poco todo esto, que antes se hablábamos todos de los SORS y de los mecanismos, ahora claramente lo hablan como lo diferencié de los que están relacionados con el complejo mayor de histocompatibilidad del resto, y claramente hay una tabla donde te dice cuál es el polimorfismo que presenta el paciente y qué medicación le tenés que dar. Bueno, ningún otro comentario. Bueno, realmente agradecer a la Patricia porque ha hecho un tema que es denso, lo ha hecho interesante, atractivo. No, es verdad. Los dos temas, en realidad los dos disertantes que hemos tenido esta tarde tienen esa particularidad, ¿no? Que toman temas que son bastante complejos y los hacen amenos. Así que pido nuevamente un aplauso.